Amén. Dios es bueno. Dios ha sido bueno con nosotros. Dios es fiel. ¿Cuántos trajeron sus manos? Puede levantarlas y decir: Señor, he venido esta mañana para exaltar tu nombre. Amén. Aleluya. Aleluya al que me salvó y mi pasado borró. Su muerte trajo mi redención. Yo hoy puedo cantar. Aleluya, aleluya al que me salvó y mi pasado borró. Su muerte trajo mi redención. Yo puedo cantar, gloria a mi Dios, gloria a mi Dios, gloria a mi Dios, soy libre. Gloria a mi Dios, gloria a mi Dios, gloria a mi Dios, soy libre. Me hiciste libre, soy libre. Me hiciste ¿Cuántos libres hay en esta mañana aquí? Somos libres por la sangre de Jesús. Digo una vez más, aleluya. Aleluya el que me salvó y mi pasado borró. Su muerte trajo mi redención. Hoy puedo cantar. Decimos juntos, aleluya. Aleluya al que me salvó y mi pasado borró. Su muerte trajo mi redención. Yo puedo cantar. Gloria a mi Dios, gloria a mi Dios, gloria a mi Dios, soy libre. Gloria a mi Dios, gloria a mi Dios, gloria a mi Dios, soy libre. Gloria, gloria a mi Dios, gloria a mi Dios, gloria a mi Dios, soy libre. Gloria, gloria a mi Dios, gloria a mi Dios, gloria a mi Dios, soy libre. Me hiciste libre, soy libre. Me hiciste libre, soy libre. Gracias a Dios. Somos libres en Cristo Jesús. ¿Para cuánto Dios ha sido bueno? Todos los días vemos que Dios es bueno. Aleluya. Usa sus palmas. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Cántelo fuerte con nosotros. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es
oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Si tú vas por el valle Y hay sombras alrededor, di a Dios, al temor, pues seguro en Él estás. Prometió nunca dejarte ni abandonarte. ¿quién lo mentirá? Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Y aún sin Sin merecerle, su sangre derramó por mí. Me llenó de su presencia y ahora puedo compartir. Y su amor nunca termina, y su favor siempre me guiará. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. digo última vez, bueno es Dios, Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Siempre fiel. Y Él no solo es bueno, no solo es fiel, también es un Dios increíble, que todo lo puede. Amén. Aleluya. Ayúdenos con sus palmas. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste en las tinieblas, Cristo exaltado estás. Wow, wow. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste en las tinieblas, Cristo, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste en las tinieblas, Cristo exaltado está. Oh, 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 oh.
Dios poderoso que todo lo puede, un Dios increíble, que usted puede ir a la hora que sea y Él lo va a atender. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo 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 tú. Adoramos al Dios increíble. Decimos juntos, eres increíble, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste en las tinieblas, Cristo, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste en las tinieblas, Cristo exaltado está. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú. Él es increíble. Aleluya. Tenemos un Dios poderoso, el cual merece que esta mañana usted y yo levantemos nuestras manos y decirle: tú eres santo, Jesús, tú eres santo. Solo Él es digno de toda nuestra adoración, de nuestra alabanza. Te adorar. Digno es el Cordero Santo, santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Digo una vez más: digno, digno es el Cordero Santo, santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es el Cordero Santo,
santo, santo es Él. Levantamos Él es digno, digno es Él, Cordero Santo, 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 Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Nosotros, santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno. Ahora, diga con todo su corazón una vez más, santo. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre. Digo una vez más. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre. Siempre. Tú eres digno, Señor, tú eres digno de recibir la gloria, tú eres digno de recibir la honra, Señor, tú eres digno de recibir la alabanza. Cantamos la creación de Dios. Canta la creación de Dios, alaba la creación de Dios, da gloria al Creador y nosotros somos tu creación. Gracias, Señor, bendecimos tu nombre, gracias porque nos permites estar en este lugar. Venimos a adorarte, venimos a cantarte, venimos a exaltarte, a darte toda la gloria, la honra, porque tú te la mereces, porque tú eres digno de la gloria, de la honra, Señor. Gracias, Dios, por tu amor y misericordia, Padre. Gracias también, Señor, por todo, Padre, lo que nos has provisto durante esta semana. Gracias, Señor, por los trabajos. Gracias, Señor, porque en la casa, Señor, de nuestros hermanos, en cada uno de nosotros hay comida. Gracias porque podemos tener, Señor, trabajo aún, dinero para poder llenar nuestros refrigeradores, Señor. Gracias por esa misericordia que tú nos tienes. Gracias por proveernos, Señor. Gracias también, Señor, por la gasolina. Sigue multiplicando, sigue bendiciendo las finanzas de mis hermanos que con obediencia, Señor, van a traer sus diezmos, Señor, al alfolí, sus ofrendas. Yo te pido, Señor, yo te ruego una bendición bien especial por cada uno de mis hermanos, Señor, que van a obedecer tu palabra, Señor, y traer, Padre, los diezmos y las ofrendas como tú nos lo ordenas, Señor, en tu palabra. Te bendecimos, te seguimos adorando también a través de las ofrendas. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, mi nombre es Aura Lima. Como ustedes me conocen, yo participo en el coro. Bienvenidos. Estoy aquí para anunciar, tenemos unos anuncios. Y el primero es, participa escogiendo el nombre y escribe y deposita en la caja que está en la mesa de bienvenida.
Se estará tomando los nombres hasta el 22 de enero. Así que creo es el día de ahora. También tenemos seminario para maestros el 28 de enero. Es necesario estar preparados para hacer la obra del Señor con excelencia. No te pierdas esta oportunidad de aprender más acerca de cómo enseñar la Biblia. Te invitamos. La Junta de Líderes Real se llevará a cabo el 4 de febrero. Esta junta es para todos los líderes, maestros, ujieres o en cualquier otra área que sirvas en la iglesia. Y también para aquellos que les gustaría servir. Apúntalo en tu calendario. No se te olvide para que participes en esta reunión. También ven y disfruta de una cena de parejas el 11 de febrero. Disfrutarás de juegos, cena y una charla de parejas. El costo es de $40 por pareja. Escanea el QR en tu boletín y ordena tus boletos. También te puedes apuntar en la mesa de bienvenida y sigue las instrucciones. Es importante que asistas a todos estos eventos que tenemos en la iglesia. Es maravilloso, especialmente esta cena de parejas que tendremos el 11 de febrero. Es muy bonito, no te vas a arrepentir. Además es una oportunidad de conocernos más como familia en Cristo. Así que te invitamos que lo hagas, que te registres. Y no está caro, solo son $40. Pero bueno, si eres invitado con nosotros esta mañana o esta tarde, te invitamos a completar nuestra tarjeta de bienvenida, que es esta. La encuentras en la mesa en la entrada. Escanea el código QR que tienes delante o rellena en el centro de bienvenida. Y gracias, bienvenido. Si estás aquí no es por casualidad, es porque Dios así lo quiere que estés aquí con nosotros. Y escucharemos a nuestro pastor Carlos. Gracias. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas, otra vez. Dios le bendiga. ¿Cómo estamos el día de hoy? Bendecidos. Amén, amén. Vamos a estar en Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Hermanos, vieron los anuncios, pero manténganse en el boletín. En febrero arrancamos otra vez con muchas cosas de la iglesia, estudios de varones, de damas. Vamos a tener también la cena le llamamos cena de parejas el año pasado, ahora le llamamos date night. Cualquier persona puede venir con su date esa noche, ya se pueden enrolar a eso. También, hermanos, les pido que mantengamos a nuestro hermano Néstor, el que dirige la alabanza. Nos está escuchando ahorita por internet, está manejando para un entrenamiento que tiene de unas semanas. Que Dios le bendiga, hermanos, a él, la hermana Ada, en esta nueva etapa que está comenzando y que está preparado. Yo quiero, Dios lo ha preparado bien para en cualquier lugar que él vaya, está entrenando ahí. Vamos a estar en Mateo capítulo 4, hermanos, Mateo capítulo 4. Estamos comenzando este año con una serie enfocado en nuestra palabra clave de este año, perseguir. Perseguir. Estamos viendo qué es lo que debemos perseguir. Estamos viendo los 6 propósitos de la iglesia. La semana pasada vimos el evangelismo. Ahora vamos a ver el discipulado. Vamos a ver qué es el discipulado y qué es un discípulo de Jesús. Es importante los nombres que nos llamamos. Es importante los títulos que nos ponemos. Es importante lo que la gente de afuera nos conoce. Hay ciertas cosas, nombres que le llamas a las personas, ciertos títulos que inmediatamente forman una idea de quién es esa persona. Por ejemplo, si alguien tiene un título de doctor, ya sabes en tu mente que esa persona estudió mucho. Si escuchas que alguien, por ejemplo, es vegano, ya tienes algo en tu mente de esa persona. Si escuchas que alguien es argentino, muchos ya saben, tienen una idea de quién son los argentinos. Ahora, ¿qué piensan las personas cuando escuchan que eres cristiano? ¿Qué piensan cuando escuchan la palabra un cristiano? Para muchas personas que no conocen a Cristo, cuando escuchan que alguien es cristiano, automáticamente piensan, ahí están los criticones, los moralistas, los ignorantes, los intolerantes. Aún entre mismos creyentes cristianos,
Muchos no dan respuesta diferente de qué es un cristiano. Unos dicen es una persona que ha aceptado a Cristo. Otros dicen no, tienen que ser bautizados por agua. Otros dicen no, es bautizado por el Espíritu. Todos ponen su diferente idea. Otros dicen solo los bautistas son los cristianos verdaderos. Se cuenta que había llegando al cielo una línea de gente, llega una persona y le dice al Pedro, le dice, a ver, aquí está en la lista, sí, aceptaste a Cristo y miro que ibas a esta iglesia tal y tal, puedes pasar, dice, pero cuando pases por el cuarto número 8, bien calladito, dice, no hagas ruido. Y dice, ¿por qué? Si escucho que lo dice lo mismo a todos. Dice, es que ahí están los bautistas y piensan que son los únicos aquí. Hermanos, muchas veces nos llamamos nombres que realmente no transmiten lo que real somos. Decir que somos bautistas, decir que somos cristianos, decir que somos evangélicos, realmente esconde quiénes realmente somos, a qué fuimos llamados. Interesantemente, los primeros creyentes no se identificaban como cristianos, no se conocían como cristianos. Es más, originalmente ese término de cristiano era un título despectivo. Se lo pusieron a los cristianos como un insulto, significa pequeños cristianos, cristianitos, como decir, ahí van los cristianos, ahí van los evangélicos, como decir eso. Así que ellos no se conocían como cristianos. ¿Cómo se conocían los primeros creyentes? Como discípulos. La palabra cristiano solo aparece 3 veces en el Nuevo Testamento, pero la palabra discípulo aparece 281 veces. Cuando Jesús se refería a sus seguidores, se refería a ellos como sus discípulos. Dice, así conocerán que son mis discípulos. Y es un título de discípulo, es un título que más apto para describir, más adecuado para describir qué es un creyente. Describe quiénes somos, describe nuestro llamado, describe la razón que existimos como creyentes y como iglesia. Y esa razón es para el discipulado. Por esa razón debemos nosotros perseguir el discipulado. ¿Qué es el discipulado? Una descripción del discipulado es el proceso de guiar a otros a seguir a Jesús a través de la obediencia a la palabra de Dios, a través de la dirección del Espíritu Santo y a través de nuestro propio ejemplo. Ahora, hermanos, si puedes hacer un Google search, vas a ver que hay programas y libros acerca del discipulado. Muchas veces hemos dado clases en esta iglesia acerca del discipulado, pero el discipulado es mucho más que un programa. El discipulado es mucho más que un estudio que hacemos una vez al año para recordarnos. El discipulado, hermanos, debe ser la cultura de la iglesia. Debe ser lo que perseguimos y propagamos por toda la iglesia. Todos debemos ser conocidos como discípulos de Jesús. El mundo nos debe identificar y conocer como discípulos de Jesús. Vamos a la palabra de Dios a ver qué significa ser un discípulo. ¿Cómo creamos una cultura de discipulado en la iglesia? Mateo 4, estamos a ver donde Jesús llama a sus primeros discípulos. Vamos a leer la palabra de Dios. Si es físicamente posible, les pido que se pongan de pie para leer la palabra de Dios. Mateo 4, del 18 al 22, del 18 al 22. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, y que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y su padre, le siguieron. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, Padre. Gracias, Padre, por este privilegio de ser llamados tus discípulos. Padre, bendice cada persona que está aquí, cada persona que nos está escuchando a través del internet, Señor. Bendícelos, Padre. Y Padre, venimos todos aquí con ciertas cargas de la semana. Te pido, Padre, que nos des descanso. Descansa nuestra alma. Descansa de nuestras cargas para que podamos concentrarnos y enfocarnos en lo que tú tienes que decirnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Pueden tomar asientos, hermanos. Hermanos, en este pasaje de hoy podemos ver qué es lo que significa ser un discípulo de Jesús. Ser y qué es lo que requiere. Ser un discípulo de Jesús requiere tres cosas que podemos ver en este pasaje: disposición, imitación y reproducción. Y esas son las notas, lo tienen en la parte de atrás del boletín y lo vamos a ver también en la pantalla. Vamos a comenzar. El primer punto: ser un discípulo de Jesús requiere disposición. Lo primero que hace Jesús cuando comienza su ministerio terrenal es llamar a sus discípulos. Y eso no era algo raro en esos tiempos. Era muy común, discípulos, era muy común que un líder espiritual, un maestro, tenga un discípulo. Pero hay algo muy diferente, algo que sería impactante para las personas que están presentes, de a quién escogió Jesús para ser sus discípulos. Porque el hecho de ser llamado como un discípulo en esos tiempos era un punto de orgullo. Era algo que un joven judío deseaba. Especialmente si el maestro era un maestro de poder, de privilegio, uno conocido. Era un logro importante ser un discípulo de un maestro. Es algo que podías poner en tu currículum y decir: mira, yo soy discípulo de este maestro. Pablo mismo en Hechos 4, creo, cuando está hablando de su testimonio, dice: yo fui bajo la tutoría de Gamaliel, uno de los más conocidos maestros. Era algo importante, era una razón de orgullo, era un privilegio ser un discípulo, porque todos en los judíos conocían qué es lo que tomaba para ser un discípulo. Y no cualquiera podía ser un discípulo. Era un proceso largo, era un proceso competitivo que comenzaba desde la niñez. Y eso es lo importante, eso es lo impactante de quién Jesús escoge para sus primeros discípulos. Ninguno de estas personas que Jesús escoge hubiese sido candidato para ser un discípulo de un maestro. Y aquí vemos el Hijo de Dios, el Dios encarnado, escoge a estas personas que habían sido ya rechazados de la clase baja social de la sociedad para ser sus discípulos. En esa cultura, hermanos, Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, ellos ya hubiesen sido rechazados, descartados como candidatos para ser discípulos desde hace mucho tiempo. Un poco de contexto para qué significaba ser un discípulo en esa cultura. Comenzaba desde que tenían 5 años. A los 5 años los niños entraban en la escuela y empezaban a estudiar el Torah, que son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. A esa temprana edad de 5 años se le empezaba a inculcar el amor de Dios, a la palabra de Dios, y escoger cuáles eran los más calificados, los más dignos de ser discípulos. Temprana, hermanos, solo un punto aparte, de qué temprana edad les empiezan a inculcar ese amor a la palabra de Dios. Cuando comenzaban a estudiar en la mañana, se les ponía una gota de miel en sus lenguas, y mientras saboreaban la miel empezaban a leer la palabra de Dios, para que se deleiten en la palabra de Dios, para que asocien el deleite con la palabra de Dios. Pero a esa temprana edad comenzaban a estudiar la palabra de Dios. Y ahí es donde comenzaba el proceso de escoger discípulos. A los 10 años, 5 años de estar estudiando, se evaluaban a todos los niños y se seleccionaban los mejores, los candidatos para ser discípulos. A los 10 años ya estaban escogiendo quién iba a ser candidato para un discípulo. Y los que no se escogían, regresaban a casa, ya no estudiaban más, regresaban a casa y seguían el trabajo del padre o de la familia. Lo que hacían la familia es lo que harían. Los mejores estudiantes seguían adelante, estudiaban unos 7 años más, y a los 17, 18 años ya podían ser discípulos, pero tenían que ir a buscar un maestro. Y no podían escoger a cualquiera, el maestro tenía que aprobarles, evaluarles y decir: sí, este es digno de ser un discípulo. Era algo muy competitivo, solo los mejores eran escogidos. ¿Y por qué es importante esto, hermanos? Porque para entender el contexto, el impacto de que Jesús va y llama a sus primeros discípulos a 4 pescadores. A 4 pescadores. No escoge a los intelectuales, no escoge a los mejores, no escoge a los eruditos, a los filósofos, escoge a 4 pescadores. Y la mayoría de sus discípulos eran pescadores.
Estos pescadores, el hecho de que eran pescadores significa que estaban trabajando en la familia, en el trabajo de la familia. ¿Qué significa eso? Que habían sido descartados. Ya habían sido descartados de ser discípulos desde niños. Jesús escoge a los rechazados para ser sus discípulos. También escoge un colectador de impuestos, que era una de las profesiones más despreciadas. Y eso es el primer punto, hermanos, acerca del discípulo. Jesús no escoge a los más capaces como sus discípulos, sino que a los más dispuestos. Jesús no escoge a los más capaces, sino que a los más dispuestos. Si tú has puesto tu fe en Cristo es porque Él te escogió. Él te llamó para ser su discípulo, pero no fue por tu talento, no fue por tus habilidades, no fue por guapo, por feo. No, Él no te escogió por tus habilidades. Él te escogió por tu disponibilidad. Porque Él no busca discípulos que obran para demostrar lo que pueden hacer en su poder, sino para demostrar lo que Dios puede hacer a través de ellos en el poder de Dios. 1 Corintios 1, 26 y 29 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. ¿Qué es vuestra vocación? ¿A qué sos llamado? A ser un discípulo. Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Jesús para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermanos, aquí no está diciendo Dios que los sabios, no está diciendo que el intelecto, no está diciendo que las habilidades humanas son malos, tampoco está diciendo que es mejor ser débil, sino que el que escoge a ser un discípulo es los que están dispuestos a glorificar a Dios y no a sí mismo. Él no busca discípulos que se jacten de sus obras, sino que se jacten de las obras de Dios. Por la mayor parte de los seguidores, los primeros discípulos, eran los rechazados de la sociedad. Pero también una vez que empezó la iglesia, Dios también, Jesús llamó a otros discípulos ya intelectuales para seguir la obra, como a Pablo. Dios usa a todo mundo. Pero lo importante aquí, hermanos, que estas personas fueron efectivos en su ministerio, no por sus propios poderes, no por su intelecto, no por su elocuencia, sino que por su disposición. Estaban dispuestos a permitir que el poder de Dios obre a través de ellos. Jesús no escoge a los más capaces, sino que a los más dispuestos. Si tú eres creyente, hermanos, Él te escogió. Él quiere demostrar su poder a través de ti. Lo único que Él te pide, que te pongas a su disposición. Y yo sé que hay personas, hermanos, que dicen, yo no soy capaz, yo no tengo nada que aportar. Yo no puedo hacer nada, yo no soy bueno para nada. No tengo talento, no tengo habilidades. Hermanos, si te sientes así, eres justa la persona que Jesús escoge para sus discípulos. Tal vez no tienes el poder, el talento, las habilidades humanas que este mundo valora, pero tienes el poder del Espíritu Santo, que es mayor que cualquier poder humano. Si tú eres creyente, hermanos, y tú dudas que tienes la habilidad para ser útil para Cristo, en realidad estás dudando la capacidad y el poder de Dios de obrar a través de ti. Dios no mide tu capacidad, Dios mide tu disponibilidad. Él no te escogió por tu talento, Él no te escogió por tu elocuencia, por tus habilidades. Él no te escogió por quién eras, sino por quién puedes ser a través de Él. El discípulo de Jesús debe estar dispuesto a ser moldeado. Debe estar dispuesto a convertirse en un instrumento de Dios. Debe estar dispuesto a declarar lo que Isaías declara. Isaías 64:8 dice, ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nuestro barro, y tú en el que nos formaste, así que obra en tus manos somos todos nosotros. Eso es lo que todo discípulo de Jesús debe decir. Úsame para tu obra, moldéame para tu obra. Jesús no escoge
a los más capaces, sino que a los más dispuestos. Noten también, hermanos, que cuando Jesús llama a estos primeros discípulos, no les dice una lista de tareas que van a hacer, no les muestra un panfleto y dice, mira, ven, y les trata de convencer de ser sus discípulos. Simplemente los llama y ellos los siguen. Eso es disponibilidad, que al instante les sigan, de estar dispuesto a hacer cualquier cosa para la obra de Dios. Que no los sigas solo por lo bueno que te puede venir, que no los sigas solo porque buscas beneficios propios, sino que estás dispuesto a ir y a obrar y a servirlo en donde Él te guíe. Hermanos, la pregunta no es, ¿soy capaz? Sino que estoy dispuesto. Todos tenemos el mismo tiempo en el día, todos tenemos 24 horas. Y cada quien escoge cómo usa su tiempo en el día para el servicio de Dios. El discípulo de Jesús no se enfoca en su capacidad, sino que en la capacidad de Jesús. No se enfoca en su poder, sino que en el poder de Dios. Si Él te llamó, si tú has aceptado a Cristo como su Salvador, Él tiene un propósito grande para ti. Él tiene un plan grande para ti. Como dijo la hermana Aura en los anuncios, no estás aquí por accidente. Él te puso aquí porque quiere usarte para su gloria. Lo único que tienes que hacer es ponerte a su disposición. Ese es el primer punto, el primer requisito para ser un discípulo. El segundo es imitación. La razón que estos maestros judíos se enfocaban tanto y eran exigentes y selectivos cuando escogían sus discípulos es porque estos discípulos serían pequeñas versiones de ellos mismos. Estos discípulos reflejaban y representaban a su maestro en todo lugar que iban. Ese era una copia del maestro. Seguían a su maestro por muchos años, aprendían de él, estaban mano a mano caminando con ellos. El mayor halago que le podía dar a un discípulo en esos tiempos era: el polvo de tu maestro te cubre. El polvo de tu maestro te cubre. No significa que estaban sucios, que necesitaban bañarse. Lo que significan es que estaban caminando cerca de su maestro, que estaban siempre a los pies de su maestro, que estaban cerca de su maestro y que imitaban a su maestro. Cuando Pedro y Juan en Hechos 4 fueron a proclamar la palabra de Dios después de Pentecostés, les llevan ante el concilio y son pescadores y empiezan a hablar de la palabra de Dios y les dicen: se conoce que estaban con Jesús. Ese es un discípulo de Jesús, uno que imita a Jesús y otros pueden ver que pasa con Jesús, que está en los pies de Jesús. Hermano, en tu vida es obvio que pasas tiempo con Jesús. En tu vida te cubre el polvo de Jesús. Pueden ver otros que caminas con Jesús. Eres imitador de Jesús. Es importante no solamente estar dispuestos, sino que caminar en los pasos de Jesús. El discípulo de Jesús es llamado a seguirlo, a aprender y aprender de él. ¿Para qué? Para imitarlo. Noten aquí, hermanos, la importancia que le dieron ellos. Dice el versículo 9, ven en pos de mí. Jesús solo dice, síganme. Y entonces dice, dejando atrás sus redes, le siguieron. Querían aprender de Jesús. Querían aprender de Jesús para poder imitarlo. Y lo imitamos, hermanos, para que cuando la gente nos mire a Jesús en nosotros. Y nos imite a nosotros, no por quién somos, sino porque nosotros imitamos a Jesús. Imitamos a Jesús porque cuando la gente o nuestros hijos, nuestros nietos nos imiten, sabemos que están imitando a Jesús. Eso es lo que Pablo nos dice. 1 Corintios 11:1 dice Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Algo importante, hermanos, para poder imitar a alguien, tienes que pasar tiempo con esa persona. Para poder imitar, tienes que poder ver, observar, aprender y imitarlo. Mi esposa tiene una habilidad increíble de imitar acentos. Cuando yo vengo, yo puedo saber si ha estado viendo un programa español, argentino,
mexicano porque está hablando de esa manera. ¿Cuántos de aquí conocen personas que empiezan a hablar con alguien y ya empiezan a hablar como esa persona también, emular los acentos? Nuestros hijos son así, hermanos, nuestros hijos nos imitan. Todos aquí nuestros hijos nos imitan. Hay personas que puedes ver que sabes que es hijo de otra persona, en su manera de hablar, en su manera de caminar, tal vez solo un gesto, tal vez un acento que hacen, se sabe que son hijos de las personas. ¿Cómo aprenden nuestros hijos? ¿Cómo aprenden a imitarnos? Porque crecieron con nosotros, porque pasaron tiempo con nosotros, porque nos vieron constantemente día y noche, convivieron con nosotros, aprendieron de nosotros y nos imitan. No podemos ser imitadores de Jesús si no convivimos con Jesús. No podemos ser imitadores de Jesús si no aprendemos de Jesús. No podemos ser imitadores de Jesús si no sabemos sus preferencias, sus deseos, su voluntad. Para un discípulo no hay nada más importante en la vida que pasar tiempo con Jesús, aprender de Jesús para poder imitar a Jesús. Por eso estos primeros discípulos respondieron. Versículo 23 dice, ellos dejando al instante la barca y su padre les siguieron. En ese mismo instante lo siguieron. No lo pensaron dos veces. No dijeron como el Chavo del 8, sí voy. No dijeron, sabe, tengo unas cosas que arreglar primero en mi casa, tengo que poner mi casa en orden, después le voy a seguir. Estoy muy ocupado en mi trabajo hoy, así que déjame terminar. Regresa en un mes y te digo si puedo seguirte. O no dijeron como muchos creyentes piadosos dicen, déjame orar para ver si te sigo. Voy a orar para ver qué dice. Si Dios te está llamando, hermanos, no hay que orar, hay que seguir. Lo siguieron al instante, no se demoraron, no pensaron dos veces. Y esto no era una decisión fácil, hermanos. Es una decisión grande, era una decisión enorme, no solo para ellos, sino para que su familia. Dice el versículo 22 que dejaron la barca y su padre y lo siguieron. Dejaron la barca y su padre, dos cosas muy importantes en la vida. El barco que dejaron representa su forma de vivir, su carrera, aquello que dependían para poder sostenerse. Su padre representaba sus relaciones, sus familiares, las personas importantes en su vida. Demostraron ellos que es un discípulo de Jesús, que es más importante que cualquier otra cosa en la vida. La prioridad de un discípulo es conocerlo más cada día, es pasar tiempo con él más cada día para poder imitarlo. El discípulo de Jesús no permite que nada estorbe su relación y su caminar diario con Jesús. Lucas 14:26 dice, si alguno viene en pos de mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ahora, hermanos, este versículo muchas veces se interpreta incorrectamente. Este no es un versículo literal, este es un versículo comparativo. No es un versículo literal. Jesús no está diciendo que para ser tu discípulo debes odiar a tus padres y a tus familiares, sino que está demostrando la gran diferencia en la importancia, en la lealtad que le das a Jesús a lo que le das a todo lo demás en la vida. El verdadero discípulo sigue a Jesús sin reservaciones. No hay ninguna otra relación en su vida que tenga más prioridad que seguir y servir a Jesús. Otra vez, no significa que debemos abandonar las cosas, nuestras familias, para ser un discípulo de Jesús, sino que nuestras relaciones humanas no deben tomar prioridad sobre nuestra relación con Dios. Yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijos, yo amo a mi familia, haría todo por ellos, trabajo todo por ellos, pero amo a Jesús más que a ellos. Y eso no suena para un padre o un esposo que diga eso, pero yo amo a Jesús más que a mi esposa, más que a mis hijos. Pero no quiere decir que le descuido porque amo a Jesús. De lo contrario, yo te aseguro, hermanos, que si tú amas a Jesús más que a tu esposa y a tus hijos, y imitas a Jesús, si imitas ese amor incondicional de Jesús,
ese amor eterno de Jesús, si imitas ese amor sacrificial de Jesús, si imitas ese servicio humilde de Jesús, serás un mejor esposo, un mejor padre, un mejor hijo. Seguir a Jesús, hacerlo la prioridad de tu vida, más sobre todo, te ayuda con todo lo demás en tu vida. La prioridad de un discípulo de Jesús es conocerlo para poder imitarlo, de caminar a su lado, de aprender de Él cada día, haciendo lo que Él hace, aprender a imitarlo y desarrollar el carácter de Jesús. Y eso nos lleva al último punto. Porque muchas veces, hermanos, cuando hablamos del discipulado, nos enfocamos en qué tenemos que hacer nosotros para discipular a otras personas. Pero no podemos crear discípulos si nosotros no somos discípulos. Si nosotros no tenemos un hábito del discípulo, no podemos crear discípulos. Y ese es el tercer punto. Una vez que ya sabemos, nos ponemos a la disposición, imitamos a Jesús, somos discípulos, entonces ahí nos lleva a la tercer requisito para ser un discípulo, debemos que reproducir. Jesús no les da una tarea específica a los discípulos, pero sí les dice en qué los va a convertir. Les dice el resultado de ser un discípulo. Dice el versículo 19, y les dijo, venid en pos de mí y os haré ¿qué? Pescadores de hombres. Jesús era un pescador de hombres. Y el discípulo que imita a Jesús también es un pescador de hombres. Eso es un principio esencial y básico de ser un discípulo. Un discípulo de Jesús debe reproducir a otros discípulos de Jesús. El discipulado no es un programa para los pastores nada más. No es una función de solo los líderes, es la responsabilidad de todo discípulo ayudar a otros a ser discípulos de Jesús. Todo lo que hacemos en la iglesia, todo lo que hacemos como creyentes debe estar enfocado en hacer discípulos. Nuestro director de misiones, el hermano David Tays, si han ido a misiones en Perú, él les da un entrenamiento. Y en el entrenamiento él dice, siempre dice, no somos llamados a ser conversos, somos llamados a ser discípulos. ¿Qué significa eso? Que nuestro objetivo final, nuestra misión no es que una persona diga la oración para ser salvo, es importante. Nuestro objetivo no es que una persona camine al final del servicio y reciba a Cristo como Salvador, es importante, pero esta es nuestra misión final. Ahí comienza. Nuestro objetivo siempre va a ser crear y hacer discípulos. Es reproducirnos espiritualmente. Todo discípulo tiene el mandato, es ordenado a hacer otros discípulos. Mateo 28, 19 y 20 dice, por tanto, y haced ¿qué? Discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a hacer un sermón entero en esto cuando hablemos de las misiones en un par de semanas. Pero lo que quiero cubrir hoy acerca del discipulado es 3 aspectos esenciales para un discipulado efectivo. El discipulado efectivo es fundado en el mensaje correcto, la manera correcta y el motivo correcto. Colosenses 1, 28 y 29 nos dice esto. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Este pasaje aquí nos dice los 3 aspectos esenciales para un discipulado efectivo. El mensaje correcto, el método correcto y el motivo correcto. Primero, el mensaje correcto. ¿Qué es el mensaje correcto? El Evangelio de Jesús, que proviene de Dios. Dice ahí que Dios quiso darnos a conocer las riquezas de este misterio. ¿Para qué?
para poder crear discípulos, para poder hacer discípulos. Siempre le he dicho, hermanos, no somos llamados a ser discípulos de pastores y de hombres. La misión de esta iglesia no es crear seguidores de Pastor Carlos, Pastor Rich. Eso no es nuestra misión. Somos llamados a ser seguidores de Cristo, discípulos de Cristo. Y para ser discípulos de Cristo necesitamos el mensaje de Cristo. Solo el mensaje de Cristo puede hacer discípulos de Cristo. Y ese mensaje solo lo encontramos en la palabra de Dios. Dios nos dio a conocer la riqueza de su mensaje para usarlos para ser discípulos. Todo mensaje, todo estudio, toda enseñanza debe ser basado en el mensaje de Jesús a través de la palabra de Dios. El mensaje de discipulado no es nuestro mensaje, no es nuestras opiniones. Es el mensaje de Jesús revelado por Dios a través de su palabra. Hermanos, si tú vienes a un servicio, a un estudio, a un mensaje, un estudio bíblico, y lo que escuchas no está basado en la palabra de Dios, te hemos fallado. Si lo único que recibes de un servicio, de un estudio, son historias personales, son chistes, son charlas motivacionales, la iglesia te ha fallado. No podemos hacer discípulos sin la verdad de la palabra de Dios. Todo mensaje debe estar basado en la palabra de Dios. Y solo el mensaje de Dios puede transformar y moldear al discípulo. Porque solo la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, que penetra el alma, el espíritu, las coyunturas. Solo la palabra de Dios puede hacer eso. Nuestras palabras no lo pueden hacer. Y no podemos comprometer o diluir este mensaje, hermanos. Estamos aquí para estudiar la palabra de Dios. Si tú vas a un lugar, cuando alguien viene a visitar y está buscando iglesia, yo siempre les digo, cuando estés en el lugar que Dios te quiere, ahí vas a estar, pero busca una iglesia que enseña la palabra de Dios. Busca una iglesia donde la palabra de Dios se abre, se lee, se explica y te permite hacer preguntas. Por eso siempre promovemos los estudios bíblicos, porque es ahí donde se crean discípulos. Este viernes pasado tuvimos una reunión con los jóvenes aquí de más de 18 años y les hablamos de esa importancia que están muchos viniendo aquí porque les gusta estar en el servicio en español, pero hablan inglés. Y en el estudio de su edad está pasando en este momento, así que no pueden ir a ese estudio. Así que les dije, el discípulo, la iglesia en sí, es estar estudiando la palabra de Dios. Y en un par de semanas vamos a comenzar un estudio bíblico para ellos, antes de este servicio, porque es importante. Es un servicio para jóvenes del Ministerio Español, pero en inglés. Y les dije esto, hermanos, y esto lo aprendí de Pastor Wayne, que fue nuestro pastor principal antes de Pastor Rich. Les dije esto: si tienes que escoger entre el servicio o el estudio bíblico, ve al estudio bíblico. Ve al estudio bíblico. No quiero decir que no vengan, claro que vengan cuando puedan, pero si tienes que escoger, el estudio bíblico es donde se crean discípulos. Es donde puedes abrir la palabra de Dios, hacer preguntas, unirte, animarte, exhortarte con otros creyentes. No podemos hacer discípulos cuando estamos todos reunidos. Esta reunión corporal es importante. Es importante alabar a Dios juntos, estudiar su palabra juntos. Pero para ser discípulos hay que entrar en la palabra de Dios. Y eso se logra con los grupos pequeños. Ya en febrero vamos a comenzar otra vez nuestros estudios de varones, de damas, los viernes. Y les exhorto, hermanos, que se enrolen y vengan. Tenemos como unos 14, 15 varones que se reúnen los viernes. Las damas tienen como 20 que se reúnen. Son muy importantes, hermanos. Esa es la manera que creamos discípulos. Estudiamos el mensaje de Dios. Y lo estudiamos, hermanos, en contexto completamente. Tomamos un pasaje y vamos estudiándolo. ¿Por qué? Porque tenemos que estudiar la palabra completa y no lo podemos diluir. Es muy común hoy que por miedo de ofender solo se cubren las partes de la Biblia, del pasaje que la gente no se va a ofender. Porque si se ofenden ya no van a regresar. En muchas iglesias ya no se predica la palabra de Dios. En muchas iglesias se evita hablar del juicio de Dios. Hablan del amor de Dios, pero no puedes entender el amor de Dios si no entiendes el juicio de Dios.
He estado en iglesia, hermano, que estás en el servicio 45 minutos y no se ha abierto la palabra de Dios todavía. He estado en iglesia que se lee un versículo y el pastor habla de media hora de sus vacaciones que tomó. Hermanos, eso no es estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios se abre, se dirige, se abre y se pregunta. Eso es la palabra de Dios. Eso es la manera que se crean discípulos, con el mensaje correcto. Y lo tenemos que hacer también de la manera correcta. De la manera correcta. Dice el versículo, ¿a quién anunciamos? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre. La palabra aquí para que se usa en griega para anunciar es la que se usaba para un mensajero. En esos tiempos no existía internet, no existían textos, WhatsApp. Así que cuando el rey tenía un mensaje importante, enviaba mensajeros a los pueblos y se paraban en medio del pueblo, abrían el mensaje y lo anunciaban a todo el mundo. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y cómo lo hacemos? Ahí nos dice cómo lo hacemos. Amonestando y enseñando. Amonestando y enseñando. La iglesia es el mensajero del evangelio de nuestro rey. Ser un mensajero es la función que debemos que hacer. Hay muchas cosas que hacemos en la iglesia, hermanos, que no es amonestar, que no es instruir, y son muy importantes. Tenemos mucho, la otra semana vamos a hablar de los ministerios. Hay muchos ministerios en la iglesia, todos son importantes. La parte social es importante. Por eso es importante estar en un grupo pequeño por la parte social, reunirnos aquí juntos, a platicar antes del servicio, hablar después. Esto es importante. Nosotros tratamos de ser intencional aquí, no solo en este servicio, pero somos parte de la iglesia en inglés también y cada 2, 3 meses tenemos servicios en conjunto para promover esa comunión, esa parte social. Pero lo más importante, hermano, la razón que hacemos esto es para exhortarnos, para enseñar la palabra de Dios. Si la única razón que vamos a la iglesia es por la parte social, no estamos viniendo por las razones correctas. Estamos aquí para aprender la palabra de Dios. Y lo hacemos advirtiendo y instruyendo. El discipulado, hermanos, no es de motivar a las personas a hacer una versión mejor de ellos mismos. El discipulado no es ayudar a las personas y motivarlos a hacer buenas obras. Eso no es el discipulado. El discipulado no es que las personas aprendan a portarse bien. Eso no es el discipulado. El discipulado no es un cambio externo. El discipulado es un cambio interno. Es promover cambios internos, es transformar el corazón. Vamos a ver la próxima semana que Dios nos da dones a todos para poder ayudarnos unos a nosotros. Pero el discipulado, hermanos, es función de todos. De todos. No podemos hacer discípulos si no tenemos nuevos creyentes viniendo a la iglesia. Y eso es la función de todos. Todos somos llamados. Vimos la semana pasada en el evangelismo y la responsabilidad de todos. De dar tu testimonio, hablarles de Cristo, invitarles a la iglesia. Y si les invitas a la iglesia a un estudio bíblico, yo te aseguro que cuando lleguen van a escuchar el mensaje correcto. Van a escuchar de la manera correcta. Y tercero, por el motivo correcto. Por el motivo correcto. ¿Qué es el motivo? ¿Por qué predicamos? ¿Por qué hacemos discípulos? Para glorificar a Dios. Dice el versículo 28, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Eso es nuestro objetivo. Este es el objetivo del discipulado. Hermanos, es importante tener personas en la iglesia. Es sumamente importante que la iglesia crezca, pero no por el pastor, no es una reflexión del pastor. Porque eso no es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es glorificar a Dios. Es tomar a las personas, a los bebés espirituales, ayudarles, moldearles con la palabra de Dios y presentárselo a Dios como maduros, cristianos maduros. Eso es un privilegio, hermanos. Cuando hacemos el discipulado por el motivo correcto, no es una obligación. Cuando lo hacemos no por nosotros, pero para Dios, es un privilegio. Es un privilegio presentarle y decirle, Dios, esto es lo que estamos haciendo para ser discípulos tuyos. Es un gran privilegio, hermanos, que Dios nos ha dejado.
Es un gran privilegio, no lo debemos tomar a la ligera. El Dios mismo nos ha encomendado a crear discípulos para poder llevar su mensaje al fin del mundo. Esto tiene peso, hermanos, y lo debemos de hacer con el motivo correcto para glorificar a Dios. Y es muy, muy fácil cuando ya estás creciendo, ya estás creando discípulos, caer en creer que es mi poder, mis seguidores. Por eso es importante siempre mantener el mensaje correcto, hacerlo con la manera correcta y el motivo correcto. Es un privilegio esta obra que nos ha dejado Jesús de hacer discípulos. Hermanos, Jesús no nos escogió porque somos capaces, sino porque somos dispuestos. Él te llamó. Él quiere que camines con Él. Él quiere que te llenes de su polvo, que aprendas de Él, que lo imites, que seas un instrumento. ¿Para qué? Para que reproduzcas a otros discípulos. Eso es lo que significa ser un discípulo. Eso es el verdadero discipulado. Así que nos debemos preguntar, ¿queremos ser cristianos o queremos ser discípulos? Si queremos ser discípulos, tenemos que ponernos a la disposición de Dios, a permitir que nos moldee y nos convierta en sus instrumentos. Tenemos que imitarlo, ser versiones pequeñas de Él, de su carácter, de sus obras. Y tenemos que reproducir, tenemos que ayudar a otros a conocer y crecer en Jesús. Vamos a orar, pongámonos de pie. Padre Celestial, gracias, Padre. Gracias por este gran privilegio, Padre, que le has dejado a tu iglesia de hacer discípulos. Padre, te pido que no lo tomemos a la ligera, Padre. Te pido, Padre, que nosotros mismos, antes de hacer discípulos, aprendamos a ser discípulos, conociendo más de ti cada día, aprendiendo de ti cada día, poniéndonos a tu disposición para que tú nos moldees y que podamos ser imitadores tuyos. Padre, te pido que nunca nos desviemos del mensaje correcto, que nunca, Padre, dejemos de predicar tu completa verdad, que no diluyamos tu mensaje, que no nos avergoncemos de tu palabra y que lo hagamos de la manera correcta, exhortando y enseñando. Y sobre todo, Padre, que lo hagamos con el motivo correcto para presentarte a ti y glorificarte a ti y extender tu reino. Gracias te damos, Padre. Si hay alguien aquí, Padre, que no te conoce, que no ha tomado ese paso de decir, yo quiero ser un discípulo de Jesús, que este sea el día, que pase adelante y le explicamos cómo. Para nosotros, Padre, que te conocemos, que somos tus seguidores, que este sea el día en que digamos, hoy me convierto de un cristiano a un discípulo. Padre, me pongo a tu disposición, úsame, moldéame para tu obra. Quiero ser instrumento tuyo, un barro que me moldees para tu honra y tu gloria. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el altar está abierto. Hay personas aquí adelante si necesita oración o si simplemente necesita venir a estar en sus rodillas ante Dios. Este es el momento. Pasen adelante. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Digno es el
Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. La creación hoy canta, damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. La creación hoy canta, damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, fue, quien es y quien vendrá. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Gracias te damos, Padre, por este día, Señor. Gracias, Padre. Tú eres digno, Padre. Qué privilegio, Padre, de habernos llamado, nosotros pecadores, que te habíamos dado la espalda y nos demostraste ese amor y nos has dado esta obra, este privilegio, Padre, de hacer discípulos, Padre. Te pido, Padre, que hagamos honor a esa gran responsabilidad que tú nos has dado. Como creyentes, Padre, que nos des la confianza que tenemos tu poder para poder ser tus testigos. Y como iglesia, Padre, te pido que todo lo que hagamos, que nunca nos desviemos de tu palabra, de tu mensaje, y que lo hagamos siempre por los motivos correctos, para exaltarte, para honrarte, para glorificarte y para extender tu reino. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que es nombre sobre todo nombre. Amén.